Buenas noches, buenas tardes, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven. A los días reinicio el programa por una situación médica difícil por la que atravesé. Pero aquí estoy para seguirles, para servirles y con renovados ánimos. Hoy tengo la grata presencia de un académico, de un crítico político, de un analista, Juan Carlos de Espinosa. Vamos a conversar con él sobre varios tópicos de la realidad nacional. Bienvenido, gracias por la presencia. Según el gobierno nacional, el 16 de este mes de noviembre, entramos, según el gobierno, a un proceso de renovación de la República, a un proceso de cambio de pensamiento, a un proceso que llevará adelante a los ecuatorianos, casi al paraíso. ¿Cuál es tu punto de vista, Juan? Buenas tardes. En el año 2008 y antes, cumplo con saludar con respetuoso afecto a la ciudadanía de esta sintonía tan importante en el Austro y felicitar a Cuenca por haber incorporado a sus cuatro un río más, el río de gente por la esperanza. Cuando esto sucede, el Ecuador tiene futuro. Cuenca entonces merece un entrañable agradecimiento de la sociedad ecuatoriana. Decía que en el 2008 se aprobó la Constitución de Montecristi y los interesados en su aprobación y en la clarificación de sus grandes anhelos fue el pueblo del Ecuador, ese Ecuador profundo que anhelaba que sus derechos, sus garantías tengan la jerarquía constitucional en un cuerpo realmente excepcional. La Constitución de Montecristi consagró entonces los grandes derechos de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Y claro, cuando dicen que se trata de una constitución de alguien en particular, la llaman correísta, por ejemplo, Hecha a la medida. Porque esa constitución fue el reflejo de una enorme conjunción de criterios que se movilizaron a Montecristi para concretar precisamente sus propuestas, y le consta al Ecuador que esto ocurrió con el beneplácito de un gran sector de la opinión del Ecuador y con expectativa y admiración en el mundo, que califica a la Constitución de Montecristi como garantista, inclusive de derechos para la naturaleza. Ahora bien, en el presente nos gobiernan las élites, que son una minoría que no representan más allá del 2% de la población. Me refiero a quienes son los destinatarios de la acción política de este gobierno. Y entonces ellos también quieren su constitución, esta sí, a la medida de lo que ellos aspiran. Y en este sentido, pienso que hacen lo que les corresponde. Quieren una constitución a su medida, porque ellos vinieron a hacer buenos negocios. Y bajo esta perspectiva, tenemos que entender, dejándonos de lado aquella rencilla que nos han creado, para que el odio que inicialmente nos sorprendió como que era una tara psicológica de la gente, lo han convertido en una política de Estado, a tal punto que le inscriben como parte indispensable de su acción de desgobierno. Así que están preparando una constitución a su medida, mientras la del 2008 en Montecristi recogió los sueños de la inmensa mayoría de ecuatorianos que vio concretadas sus garantías y derechos. Ellos piensan en un estatuto que refleje sus intereses, que son muy particulares y están de espaldas al gran interés del Ecuador profundo. Bien, correcto, de acuerdo contigo, la Constitución de Montecristi sumó muchos derechos que nunca se habían pensado que podría lograrse en un país como el nuestro. Pero sin embargo, la culpa la tiene la Constitución, la culpa lo tienen los asambleístas de Alianza País. Nadie dice que es responsabilidad de los ciudadanos y las instituciones. Pero tú citaste dos cosas que a mí me llaman la atención. La vida del país, la vida democrática del país, está girando en estos últimos días en base de dos ejes, si cabe, tres ejes, si cabe la expresión.
Las élites en su gobierno, el odio como política de campaña y, si cabe la expresión, la creación de ciertas figuras, de ciertos conceptos, de ciertas acciones que podrían traer los mejores días. Es decir, poco falta para alcanzar el Edén con la nueva constitución. Wow. Para conocimiento de la opinión pública, este es un esfuerzo que les ha principalizado toda la atención gubernamental. Crear un ambiente distorsionado a base de mentiras, de engaños, de infundios y de distractores que no miran lo de fondo. Y una vez más Ya quieren crítica aplicar la cierta de campaña Alberto Acosta y el... en una... Perdón, No, les decía que lo que le sucede a la política nacional es que las redes sociales están inundadas de propuestas mentirosas basadas en eufemismos y en inexactitudes, como por ejemplo decir que la Constitución de Montecristi es garantista de los delincuentes, cuando de lo que se trata es de una doctrina a nivel universal que tiene que ver con los sectores vulnerables de la sociedad, los niños, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, por ejemplo, así se definen como sectores vulnerables, y también los privados de la libertad, porque están bajo la custodia del Estado, son su responsabilidad. Por eso es parte fundamental esa vulnerabilidad como una responsabilidad del Estado. Pero le quieren torcer la realidad para intentar un sofisma que cada vez queda en descrédito. Esto de que la Constitución es garantista de los delincuentes se cae por su propio peso, porque entonces solamente era cuestión de reformar el Código Orgánico Integral Penal y se había arreglado el asunto. El asunto no es solo de leyes, el asunto es de políticas de Estado, principalizar la seguridad como una obligación del Estado para garantizar a los 18 millones de compatriotas. Así que desde esta panorámica vemos que el debate en una campaña tan corta, tan sesgada, tan llena de mentiras y de sofismas, no ha entusiasmado a la ciudadanía y solo queda en evidencia esas grandes contradicciones que asusta a los proponentes, porque parece ser que aquella esperanza de que se imponga una vez más el sofisma para arrancar una respuesta de acuerdo a sus intereses, se les diluye porque sus propios errores y contradicciones se han convertido en la mejor propaganda para que se consolide una acción consciente de la ciudadanía a favor del no. pero ¿cómo entender que los propios errores se convierten en una ventaja, si cabe la expresión, del presidente de la República, su partido político y la campaña por el sí? No entiendo. Ambos hemos sido profesores universitarios y sabemos que la lógica prima en todas las exposiciones, pero aquí los errores están sirviendo de plataforma. Yo voy a hacer la Constitución, pero mañana te cuento qué es lo que voy a poner allí. Me parece una cosa de juego, Juan. Efectivamente, como si se tratara de un ejercicio baladí, sin ninguna importancia. Si quieren, voten sí, ahí les digo lo que voy a hacer. Y esto no creo que sea una buena propaganda oficial. Por el contrario, más bien genera en la ciudadanía una desilusión, un desencanto, si es que lo tuvieron, con una propuesta que solo es propaganda. Así que en nuestros pocos días de campaña, que prácticamente arrancan hoy en forma oficial, porque los días anteriores el país estuvo de feriado, así que este gran chuchaqui electoral nos encuentra con una campaña que en otros ámbitos ya lo iniciaron,
Ya lo iniciaron inclusive cuando no estuvo legalmente autorizada la campaña, con dádivas, con distorsiones, con falsedades, pero así están las cosas en la politiquería nacional. Ojalá y esto sirva para que la gente tome conciencia de su responsabilidad frente a las urnas el próximo domingo 16 de noviembre. Bien, se está pidiendo la ayuda del papá norteamericano del norte para que nos ayude a controlar el narcotráfico, la producción, cuando sabemos nosotros que aquí hay una situación totalmente inverosímil. Los Estados Unidos son el principal país que consume las sustancias psicotrópicas, en fin. Entonces no controlan a sus nacionales, pero hacen una propaganda increíblemente grande para los exportadores de la droga. Pero sin embargo, dicen que las Fuerzas Armadas norteamericanas servirán para que avance, para que no avance, pues para que avance, perdón, la seguridad y que el narcotráfico y las mafias armadas terminen de hacer su labor. Pero en contra de esta propuesta nacen voces que consideran una pérdida de soberanía nacional. Estamos todavía siendo el patio trasero de América Latina. Dos ejemplos: Venezuela, Cuba. Justamente la noticia con que amaneció el mundo es que el presidente Trump, el líder imperialista que tanto aman las cúpulas latinoamericanas, los ultristas, los libertarios, acaba de manifestar su verdadera intención con respecto a su intervención bélica en el Caribe y sabiendo muy bien que la amenaza es en contra de Venezuela. Se dijo que iba detrás de las drogas, que iba a destruir a quienes producen las drogas, pero acaba de decir que viene por el petróleo. Así que no se hagan muchas ilusiones los que piensan que tío Sam les va a llevar adelante un proceso dizque para la seguridad del Ecuador. Les importa un rábano. Y en casa adentro sabemos que una base militar, que dicho sea de paso, es militar, señor presidente. Así consta en la pregunta número 1. Bases militares extranjeras. Leímos bien los ecuatorianos. Con esta ligera aclaración, lo que queremos decir es que aquí nomás en Colombia hay 7 bases militares. Y se ha cuadruplicado la producción de droga. ¿Por qué? Porque cada vez es mayor el número de demandantes, de clientes para esa droga. Entonces, una vez más se cumple aquel fatídico dicho a manera de predicción. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. Así que no hay una acción clara que demuestre al mundo que el imperio está interesado en disminuir el consumo de droga. Por el contrario, ha aumentado esa demanda y mientras haya demanda, siempre será buen negocio producir droga en todos los lugares. Lamentablemente el Ecuador ya cayó en ese juego. Tú acabas de decir una gran verdad. Necesitan geopolíticamente apropiarse de recursos nacionales de nuestros países, y ha dicho el petróleo. Pero el Ecuador, según la instalación de las bases militares o fuerzas armadas, en fin, como quieran decirlo, garantizará que los países aliados con Estados Unidos nos ayuden, es decir, no sean malitos, ponen la mano para que nos ayuden. Y quienes están en contra de esta pregunta, dice que hay un miedo cierto de que se convierta el país en una plataforma militar y que podría generar tensiones diplomáticas, Juan. Todo se dice, al menos en tiempo de campaña. Hemos escuchado, por ejemplo, cómo planificó el presidente, y lo dijo públicamente, la instalación de una base militar extranjera, concretamente norteamericana, en la isla Baltra. Dijo que era para dar seguridad al continente. Yo no sé cómo una persona que vive en las 24 provincias continentales del Ecuador se sienta seguro con una base militar en Baltra. Bueno, pero parece ser que le cambió la esencia de esa pregunta, porque las cosas les va mal cuando pulsan la intención de voto en la consulta. Y entonces ahora dicen, no, en Baltra no vamos a instalar una base militar norteamericana, no, vamos a instalar en Manta y en Salinas para combatir el narcotráfico.
parece un eslogan, parece un simple decir vacío de contenido. Pero lo de fondo, Marco y queridos amigos oyentes, hay un elemento que es fundamental que no cambia: el concepto de soberanía nacional. No podemos entregar graciosamente nuestra personalidad de Estado, nuestra dignidad, nuestra soberanía, para que otros vengan a hacer del país lo que les venga en gana, aunque ya tienen esa patente de corso. Pueden traer una serie de implementos bélicos, pueden movilizar sin ninguna responsabilidad, porque no se someten ni siquiera a nuestras leyes, pero quieren ofrecerle en campaña una serie de bases militares que inclusive pueden ser más. Sin embargo, hemos escuchado que en el imperio no hay mucho interés en esto de instalar bases militares. Así que primero es que se pongan de acuerdo para ver qué mismo pasa. Pero lo que sí está sucediendo es que la gente empieza a despertar y a tomar conciencia. Pero lo de fondo, este momento, es que esa consulta no despierta ningún entusiasmo. Bien, y estoy de acuerdo contigo. Es más, hay un repudio a nivel nacional. Yo recuerdo que en la década 70, del 80, de los 90, cuando estuvimos en la universidad, estudiantes, salíamos a defender la soberanía nacional, pero como un principio autodemocrático de dignidad. Ahora estamos avasallados, pidiendo que vengan a darnos controlando el país, e incluso se atreven a decir que este control de las bases militares permitirá la reducción de los gastos en el presupuesto nacional. A ese tipo de falacia llevan, Juan. Lamentablemente dicen de todo. Por ejemplo, no es poca cosa cuando se anunció por parte de la voz presidencial que la base que iban a instalar en la isla Baltara de Galápagos, que es el santuario que debe cuidar el mundo, el santuario natural del planeta Tierra. Sin embargo, se decía en ese anuncio que iba a instalar la base militar para combatir la pesca ilegal de los chinos, tratando de quedar bien con el jefe de arriba. Correcto. Pero ahora viene y dice que no van a instalar base militar en Baltra, sino en el continente. Se dicen muchas cosas. Hay algunos anuncios que la gente empieza a dilucidar como propuestas que no responden a una realidad, que no son propuestas que tengan sostenibilidad en el tiempo. Y de lo único que se trata es desmantelar en una eventual constituyente los derechos adquiridos, los derechos de los trabajadores, el derecho a sus beneficios sociales, beneficios importantes como las utilidades. Todo esto le estorba a ese pequeño grupo de empresarios que vinieron a hacer buenos negocios y creen que el trabajador ecuatoriano está henchido de derechos y de bienestar, y no es así. El pueblo del Ecuador, como todos los demás pueblos subdesarrollados, subyacen en una desesperada situación de llegar a fin de mes con un salario de miseria. Y este salario de miseria para la clase empresarial creen que es demasiado, es mucho lo que se está dando y creen que esa dádiva hay que simplemente morigerarla. Pero no, olvidan una cosa importante: las grandes conquistas de la clase trabajadora vinieron chorreando la sangre, Sí, señor. de luchas importantes en el país. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. No son dádivas graciosas, es la exigencia del pueblo para ejercer sus derechos. Vamos a la segunda pregunta, Juan. Dice que si nosotros acordamos que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas, tendremos en primer lugar se acabaría el despilfarro de los fondos públicos para que los partidos políticos que no rinden cuentas. Esa es la posición del sí. Y la posición del no, dice, beneficia solo a los partidos grandes y con billete. Es decir, aquí habrá solamente un grupo económico que sea representado sobre pretexto de democracia y sobre pretexto del ahorro del presupuesto nacional, Juan. Tendrán que agregar a la denominación de los partidos políticos de aquí en adelante, si es que ese despropósito tuviese asidero, deberían ser partido político el nombre tal, sociedad anónima. Correcto. O compañía anónima. Porque entonces solo aquellos que tienen dinero podrán ejercer una acción política. El pueblo quedaría ausente
quedaría afuera del ejercicio de un derecho fundamental que nadie nos puede negar. Por otro lado, tiene que entender la ciudadanía y el votante que esto del fondo partidario es algo que se mueve a través de una serie de mecanismos que controla la función electoral. Inclusive hay partidos que pierden su calidad de tal y pierden esa posibilidad, pero al mismo tiempo hay un fondo que no llega a los partidos ni movimientos, que lo administra y lo maneja la función electoral a través de las pautas que ubican en los medios de comunicación. Ese dinero no llega a los partidos, pero eso no dicen en campaña. Nos están diciendo que van a quitarle el financiamiento a los partidos, pero no nos dicen que también hay el fondo partidario que sirve como el incentivo para la promoción de las propuestas de los diferentes movimientos y partidos políticos en campaña. Y ese fondo no administran los partidos políticos ni movimientos, lo maneja la función electoral a través de la destinación, de la ubicación, con el criterio que ellos aplican, de una pauta que hace posible que esa promoción sea a nombre del Estado ecuatoriano a través de la función electoral. Se ha dicho en varios círculos políticos por parte de analistas que en algún momento los movimientos políticos se convierten en organizaciones para captar dinero, y ahora se dice entonces dentro de la favor de sí que los grupos políticos están obligados a autofinanciarse con aportes voluntarios, lo que comprometen, dice, la realidad de los militantes, de sus bases. Pero viene aquí la contraposición. Y yo te doy 50.000 para la campaña, pero tú me das la obra tal, tú me das la dirección tal. Es decir, la comercialización de los fines del Estado se prostituyen, Juan. La pregunta que también la gente se hace, ¿cómo regatean la democratización de recursos del Estado para el incentivo de la acción política, que es la que administra ese Estado, pero sí se perdonan los impuestos? Claro. Y aquí la gente millones. Dice, con un poco de ironía, dice, si algo cumplió de sus promesas de campaña el presidente actual, que en el debate ofreció que no iba a cobrar los impuestos a sus allegados. Eso sí está cumpliendo. Entonces, la gente sí se pregunta, es cuestión de un mero ejercicio de reflexión para entender realmente cuáles son las prioridades. La formación política de una sociedad es parte obligatoria del Estado, porque esa pléyade de políticos que aspiran a una designación por elección popular son los que mañana administran el Estado, administran los organismos autónomos descentralizados, en fin, se convierten en gobiernos tanto nacionales como seccionales. Entonces hay que entender que no estamos hablando de gente de otro planeta, son los mismos ecuatorianos quienes se organizan en partidos políticos y que demandan del presupuesto del Estado una subvención que les permita capacitarse, promover sus principios, sus ideas y hacer que el país conozca esas propuestas en democracia. Lo otro es, repito, ese fondo que administra la función electoral y que de esa manera ellos, desde la función electoral, asignan a los medios de comunicación mediante pautas que no son de administración de ningún partido ni movimiento. Bien, ahora, la tercera pregunta, Juan, que también veo, yo observo, converso con los compañeros periodistas, algo acogido de fuerza dentro de las preguntas o la consulta que se hará. Reducir el número de asambleístas, cambiar el sistema de elección, en fin. Pero esto entonces hace que las provincias pequeñas tengamos menos representatividad. Puede que se dará que las poblaciones pequeñas se concentraría, si es que no participan en grandes partidos políticos, entre comillas, movimientos políticos. Yo diría el negocio de la política. Entonces vamos a tener nosotros que en las provincias menos dignatarios, y vamos a estar entonces nosotros, según lo que dice el gobierno, en serio, pisando en firme, sin suplentes fantasmas. Mientras tanto, nosotros creemos que la reducción
de los asambleístas no garantiza el movimiento o la calidad de la política ecuatoriana. Bueno, la calidad de los asambleístas de mayoría que dominan el espectro de la legislatura actualmente tienen una razón para que exista este desencanto de parte del electorado, de la ciudadanía, frente a la función legislativa. Por otro lado, en ningún país del mundo la legislatura es bien vista, porque es la piedra de tope de todas las aspiraciones y frustraciones de la gente. Sin embargo, la calentura no está en las sábanas. Mucho han errado quienes han candidatizado en una forma muy deportiva, muy a la ligera, sin que hayan constatado que se trata de gente realmente valiosa, que tenga un palmarés, un antecedente, una formación, una trayectoria. Cuando las ubicaciones en las listas se dan como boletos de circo, ocurre que esa legislatura se desprestigia, incumple su función específica, y entonces es el caldo de cultivo para que este tipo de propuestas de alguna manera pueden tener asidero en ciertos sectores un tanto despistados. Pero no es así. Por otro lado, se le niega a las provincias su derecho a representación. Van a haber la mayoría de provincias que apenas tenga un representante con esa propuesta, queridos compatriotas. Y esa no es una representación que signifique inclusive el juego democrático de la oposición y del oficialismo. Entonces, lo que quieren es convertir a la Asamblea en un cuerpo directivo de una empresita privada, para entre panas y amigos resolver lo que le sucede al país e interpretar lo que necesitamos que nos den legislando. Ya hemos visto lo que han legislado. Simplemente la mayoría de proyectos de ley de carácter urgente han sido declarados inconstitucionales porque la calidad del debate dejó mucho que desear. Ahora, hablando de la asamblea que eventualmente se convocaría, ¿es esa la impronta, la característica de constituyentes que va a proponer, por ejemplo, el gobierno? Porque mucho me temo que esa asamblea, de llegar a reunirse, sería una frustración más. Y repito, la calentura no está en las sábanas. El debate en democracia es saludable, no importa. La confrontación de ideas es importante, enriquece las resoluciones, se llegan a consensos importantes. Lo que está mal es la politiquería, eso de comprar a esos tránsfugas que se convierten en la vergüenza de la política y que hoy se desgarran las vestiduras siguiendo el lineamiento y el ideario de una posición política, y mañana se convierten en sus detractores más desvergonzados. Eso está malo y eso hay que volverlo punible para que se sanee la política, para que sea la cosa pública manejada por gente experta y sobre todo calificados moral y éticamente y profesionalmente. Bien, se dice que esta es una gran oportunidad de acuerdo a lo que camina la ciencia, y se dice aplicando uno que hay que resetear la Constitución de la República porque tiene una serie de limitaciones con nuevas reglas de juego. Además de eso, permite actualizar la Constitución, permitirá actualizar la vida de los ecuatorianos a través de la tecnología, de la seguridad del empleo, daría voz directa al pueblo en una nueva Carta Magna. Pero por otro lado, se dice que la Constitución, que esta asamblea, pues esta Constitución puede traer una inestabilidad democrática seria en el país. Además de eso, sería un proceso largo y costoso, y además de eso, tiene que tomarse en cuenta que a lo mejor las reelecciones concentrarán el poder. Repito lo que dije al principio. Nos gobiernan las élites y ellos quieren su constitución, su reglamentito para seguir haciendo buenos negocios. Depende de nosotros.
Depende del voto de la ciudadanía que tome conciencia, que no es un asunto de TikTok ni de propuestas contradictorias y mentirosas. La Asamblea Constituyente no puede ser regresiva, no puede destruir derechos. Eso está taxativa y expresamente prohibida por la legislación constitucional internacional. Así que no pueden ir por ese lado, so pena de violar los principios fundamentales que informan la normativa constitucional. Así que esperemos que en estos pocos días de campaña no panda el cúnico, como decía cierto personaje, y que la gente entienda que su voto es su única herramienta. Y en democracia ese es nuestro lenguaje. Y que se eleve el nivel de un debate en el que prioricen las ideas y no aquellas actitudes un tanto displicentes, destempladas, que pretenden crear el escándalo para vaciar, para llenar de algún contenido a todo aquello que tienen tan vacío. No nos olvidemos que hace poquitos días el señor ministro del Interior, que tiene esa enorme responsabilidad de dirigir la fuerza pública para garantizarnos seguridad, salió con la media mecha de que hizo un encuentro, pero histórico, que había encontrado papeletas marcadas por el no para implementar un fraude monumental en el Ecuador. Un ministro que lo diga eso y que le desmienta a la autoridad electoral en cuestión de minutos, realmente es un muy desalentador panorama electoral. Ojalá esto no prenda en la gente y no se convierta en esa confusión que intentan implementar, posesionar. Es decir, decir de todo, hablar de todo, mentiras, contradicciones, medias verdades, en fin. Pero lo de fondo, compatriotas, es necesario que entendamos lo que nos está pasando. El país exhibe vergonzosamente un número de hambre y miseria que va más allá del 53% de la población ecuatoriana. Hay números que nos avergüenzan. La violencia no se detiene, se ha incrementado. Y ellos destacan una cifra, el riesgo país. Y saben, compatriotas, cómo se mira el riesgo país. Se reúnen los bancos churqueros, los acreedores, y nos califican, si somos buenos pagadores, nos baja el riesgo país. Eso es todo. Compatriotas, la salud no es un negocio. El seguro social no es un privilegio. Es un derecho que nos asiste a los asegurados, tanto activos como jubilados, que con nuestras prestaciones hemos acumulado fondos previsionales con los que esperamos que nos atiendan en salud, en las pensiones mensuales y después de nuestros días en el Montepío, por ejemplo. Entonces, debemos reubicar los temas, abrir un debate con más amplitud para que la democracia sea la esencia de las decisiones. Y nosotros, como siempre, nos sometemos a la voluntad del pueblo del Ecuador que lo exprese en las urnas. Gracias, Juan Cárdenas, por haber participado con nosotros. Señoras y señores, me voy del aire. Juan Cárdenas de Espinosa es asambleísta, conversó con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, un gusto.